¿Qué es más viejo de lo que pensamos? Los inodoros con cisterna se remontan a la civilización del valle del río Indo. En 2000 AC los antiguos minoicos, ~3000 a 1100 AC, tenían agua corriente fría y caliente y un extenso sistema de alcantarillado. Los romanos tenían pisos con calefacción por tubería, algo que todavía pensaba que era increíble cuando mi tía lo adquirió hace como una década. Las escaleras mecánicas existen desde 1859, aunque se las llamaba escaleras giratorias. Sin embargo, el estado estadounidense de Wyoming todavía tiene solo 2 de ellos. Por supuesto, no es que Wyoming tenga suficientes personas para realmente necesitar más. Wyoming todavía no está listo para eso, dales algo de tiempo. Máquinas de fax. Fueron inventados en 1843. Antes del teléfono. Un samurái podría haber usado una máquina de fax. Me imagino a un samurái con su armadura con una katana sentado en un escritorio en una oficina enviando un impuesto. Honestamente, es más probable de lo que piensas, aparte de la armadura. Después de la unificación de Japón, la mayoría de los samuráis se convirtieron en burócratas porque no tenían mucho que pelear. Vine por este. Para poner esto en perspectiva, las plantas rodadoras no son nativas del suroeste de Estados Unidos, pero por un capricho de la historia sabemos exactamente qué envío de lino de Ucrania trajo sus semillas a los Estados Unidos en 1877. El servicio de fax comercial ha existido por más tiempo que las plantas rodadoras en el suroeste de Estados Unidos. Editar. Ese fue un comentario rápido de mirar esta cosa extraña que no esperaba explotar, por lo que es un poco falto de detalles y rigor. Para ser un poco más completo, esto es específicamente Calitragus, la planta rodadora más común y a la que la gente, al menos cerca de mí, se refiere cuando dice hierba rodadora. No es la única planta que muere y es arrastrada por el viento. Y cuando digo servicio de fax comercial, no me refiero a que existían máquinas de fax estandarizadas que usaban las empresas, sino que existía el servicio de faxes de documentos de París a Lyon, utilizando una línea dedicada a mediados de la década de 1860. El coche eléctrico. Lo que probablemente sea el primer vehículo eléctrico transportado por humanos con su propia fuente de energía fue probado en una calle de París en abril de 1881 por el inventor francés Gustave Trouve. El primer automóvil eléctrico tosco se construyó en la década de 1830, pero era esencialmente un modelo semifuncional. El automóvil eléctrico fue un competidor directo de los vehículos a gasolina hasta la década de 1920, cuando las carreteras mejoraron, la gente comenzó a conducir más allá del alcance de un automóvil eléctrico y el mundo comenzó a encontrar importantes reservas de petróleo. ¿No fueron los primeros coches eléctricos que utilizaron baterías de plomo ácido? Si es así, cuando las baterías finalmente se descargaron, ¿la gente fue a algún lugar para reemplazar su batería por una nueva? El plomo ácido, como las baterías de los automóviles, son recargables. Tiburones. Los tiburones como animal son más viejos que los árboles. Sabía que eran viejos, pero no tanto. Lo busqué y se dice que los fósiles rondan los 450 millones de años. Mi contribución a este hilo fueron los helechos, 359 millones de años, pero los tiburones son otros 100 millones antes de eso. Mente igual soplado. La evidencia más antigua sitúa a los tiburones en una era en la que la única planta multicelular eran las algas. Los antiguos romanos, los ricos, tenían calefacción central en sus hogares. De hecho, todavía se pueden ver las tuberías en algunos de los edificios de Herculano. Lo que creo que es realmente genial de Herculano es que podemos recuperar la escritura de las bibliotecas allí. El flujo piroclástico no convirtió el papiro en cenizas, se conservó en un estado muy dañado. Pero gracias a los láseres podemos ver las palabras que alguna vez fueron visibles en las páginas. El nombre de Tiffany se remonta al siglo XII y, de hecho, ha dado lugar a algo escrito llamado El problema de Tiffany, porque puedes tener una novela histórica bien investigada que la gente simplemente no cree, porque nombraste a tu campesino del siglo XII Tiffany. Suena ridículamente anacrónico. El problema de Tiffany me hace pensar en El mercader de Venecia de Shakespeare y en el nombre de Jessica. Quería que el interés amoroso, que era judío, tuviera un nombre súper exótico, así que inventó el nombre Jessica. El nombre se ha vuelto tan común desde entonces que ha perdido totalmente su efecto. Shakespeare también inventó al azar la palabra chismes porque necesitaba definir a un grupo de esposas en la ciudad hablando mierda y difundiendo rumores. Y ahora es parte del idioma inglés común. Cirugía cerebral. En 1997, los arqueólogos descubrieron una tumba antigua en el pueblo francés de Ensisein del 5000 AC que contenía el cuerpo en descomposición de un hombre de 50 años con agujeros en el cráneo. Luego de un examen minucioso, se determinó que los orificios, ubicados cerca del lóbulo frontal, fueron causados por un tipo de cirugía, no por traumatismo forzado, y la operación parece haber sido exitosa porque las heridas cicatrizaron antes de la muerte del paciente.
Sin embargo, hasta el día de hoy, los investigadores no pueden decir con certeza que estaba tratando de solucionar exactamente la cirugía. Esto pudo haber sido trepanación, la práctica deliberada de perforar un agujero en el cráneo por razones médicas, por ejemplo, dolores de cabeza, epilepsia, traumatismo craneal, trastornos mentales, dejar salir los malos espíritus, etc. La evidencia más antigua de trepanación proviene del período neolítico, hace 12.000 años. Stonehenge. Es anterior a la pirámide más antigua de Egipto en casi 300 años. Siempre la primera maravilla en Cib V. Sería bueno si la IA me dejara agarrarlo por una vez, pero no. Incluso tuve un juego en el que Saka, del puto Zulus, lo construyó antes que yo. No sé si esto cuenta, pero los dinosaurios vivieron en la Tierra mucho más tiempo de lo que la mayoría de la gente piensa. Cuando piensas en los dinosaurios, piensas en su extinción, pero vagaron por la Tierra durante 165 millones de años. Compare eso con nuestros 6 millones y es casi alucinante, al menos en mi opinión. Editar. La forma moderna de los humanos tiene 200.000 años, pero si incluimos a nuestros antepasados humanoides, hemos estado aquí 6 millones de años. Edición 2. Lo entiendo, los dinosaurios todavía existen. Lo que quise decir fue la era de los dinosaurios. Lo que es aún más loco para mí es que para la mayoría de las personas en sus mentes había dinosaurios, extinción, hombres de las cavernas, nosotros, como si saliéramos de las cenizas de los dinosaurios, pero en realidad hubo alrededor de 58 millones de años entre la muerte de los dinosaurios y el primer Homo sapiens apareciendo, donde el mundo estaba cubierto de megafauna mayoritariamente ahora extinta. Seguro que los dinosaurios son geniales y todo, pero ¿por qué nadie habla de perezosos terrestres gigantes de América del Norte, osos de las cavernas y leones? Hay literalmente decenas de millones de años de interesantes especies distintas de dinosaurios que la mayoría de la gente parece no saber que existían. Jajaja, oí decir una vez que los mamíferos eran los monstruos peludos del mundo en la época de los dinosaurios. Y luego la mayoría de los dinosaurios fueron eliminados y el resto se subió al tren esponjoso y terminó de hacer plumas. Y luego, a su vez, los humanos son los monstruos sin pelo del mundo de los mamíferos. Me pregunto qué sigue, honestamente. Lentes de contacto. Leonardo da Vinci tuvo la idea de las lentes de contacto en 1508 y las primeras lentes de contacto exitosas se fabricaron en 1888. En muchos campos, estaba muy adelantado a su tiempo, el tipo realmente era un visionario. Literalmente inventó un traje de buceo y un parapente mucho antes de que fueran inventados. Los científicos incluso probaron si sus diseños funcionaron como se esperaba y lo hicieron. Es una locura lo adelantado que estaba a su tiempo. Redes sociales. Los antiguos romanos ricos tenían un sistema en el que utilizaban esclavos como escribas y mensajeros para compartir chismes, arte poesía y actualizaciones de noticias con amigos en su círculo social. Augusto, llame esclavo. Quiero compartir esta broma con Poniatus Prefecto Tiberius, ha sido etiquetado en el foro público en un mosaico de las juergas borrachas en el Lupercal. Para muchos de nosotros mismos hace un tiempo que supe que soy mayor que mi mamá y mi papá cuando nací, pero el otro día me di cuenta de que en realidad tengo recuerdos de ellos cuando eran más jóvenes que yo ahora. Es realmente extraño pensar en eso y realmente me hizo pensar que soy mucho mayor de lo que siento. Dicho esto, mis padres también son mayores de lo que creo, están a solo unos años de la edad en la que recuerdo que mi nana y mi abuelo tenían. Sí, soy 11 años mayor que mi madre cuando me tuvo. Es una locura pensar en ello.